Y si aquello que has practicado fielmente por años pensando que es una expresión de obediencia a Dios, en realidad no es lo que Él espera de ti, tal vez lo que nos han enseñado desde los púlpitos con tanta insistencia, especialmente cuando citan Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, no signifique exactamente lo que siempre creímos. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que este versículo puede estar siendo interpretado de manera incompleta o incluso distorsionada? Es más, ¿y si la manera moderna de enseñar el diezmo no solo es imprecisa, sino que aleja a los creyentes de la verdadera intención de Dios? El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, 2 Corintios 9:7, introduce un principio radicalmente distinto, cada uno de como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Esto no es un simple detalle, es un cambio completo de enfoque. La generosidad genuina nace del corazón, no de la imposición ni de la rutina religiosa. Si este tema te está haciendo replantear lo que siempre creíste sobre el diezmo, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte las próximas enseñanzas donde profundizaremos aún más en lo que realmente dice la palabra de Dios sobre la generosidad y la libertad en Cristo. Activa la campanita para estar atento a cada nueva reflexión. Hoy vamos a profundizar en lo que realmente enseña la Biblia sobre el diezmo. Vamos a derribar mitos antiguos, creencias que se han transmitido de generación en generación sin un verdadero examen bíblico, y revelaremos verdades que en muchas iglesias no se mencionan abiertamente. Prepárate para ver con nuevos ojos este tema, para distinguir entre lo que es una obediencia sincera a Dios y lo que son cargas religiosas fabricadas por la tradición humana. ¿Estás listo para descubrir lo que el Creador verdaderamente espera de ti, sin filtros ni manipulaciones? Durante décadas, la misma frase se ha repetido sin cesar en los templos, cada domingo, casi como un mantra: trae el diezmo al alfolí, y Dios derramará bendiciones hasta que sobreabunden. Muchos fieles, movidos por esta enseñanza, preparan su sobre con dinero cada mes, convencidos de que están cumpliendo con un mandamiento divino, asegurando su prosperidad y alejando cualquier posible maldición económica. Pero, ¿te has preguntado si este acto realmente refleja la voluntad de Dios para este tiempo? ¿Te has detenido a estudiar con profundidad qué es exactamente lo que enseña la palabra sobre este tema? Lamentablemente, en muchas congregaciones el diezmo es presentado como una obligación absoluta, incuestionable, que debe cumplirse en cualquier época, en cualquier cultura, sin importar el contexto. Se ha convertido en una regla rígida, impuesta sin matices, como si fuera una ley universal para todos los pueblos y generaciones. Sin embargo, si analizamos con detenimiento las Escrituras, notaremos algo sorprendente que ha sido pasado por alto o simplemente ignorado. El diezmo que Dios instituyó en el Antiguo Testamento no tenía relación con dinero, ni con sueldos, ni con ingresos mensuales. Era un sistema detallado, agrícola, profundamente conectado con la tierra de Israel y con su estilo de vida como nación elegida. Este mandato no se dio al mundo entero, sino a un pueblo específico, con una cultura y una economía muy distinta a la nuestra. Dios había establecido con Israel un pacto que abarcaba todos los aspectos de la vida: la alimentación, la vestimenta, las relaciones sociales, y sí, también las ofrendas. En Levítico 27:30, la instrucción es clara: el diezmo de la tierra, tanto de la semilla como del fruto de los árboles, es del Señor, es cosa consagrada a Jehová. Observa con cuidado, no se habla aquí de dinero, de monedas, de oro o plata. Tampoco menciona salarios o ingresos laborales. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, la economía giraba alrededor de la agricultura y la ganadería. Era de estos recursos, los frutos de la tierra y los animales de las manadas, que se sacaba el diezmo, no de billetes ni transferencias bancarias como se practica hoy. En Deuteronomio 14, 22-23, esta idea se expande aún más. El texto ordena: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Este detalle es revelador. El propio ofrendante debía consumir parte de ese diezmo en presencia del Señor, como un acto de comunión y celebración. Nada que ver con depositar dinero en una cuenta bancaria o dar un porcentaje fijo de salario cada mes. Pero la sorpresa no termina ahí. Pocos saben que en realidad existían varios tipos de diezmo. Uno era entregado a los levitas,
quienes no tenían tierras y vivían de su servicio en el templo. Otro diezmo se destinaba a ser consumido en festividades religiosas, donde el pueblo se alegraba en presencia de Dios. Y un tercer tipo, que se recolectaba cada 3 años, se apartaba para los huérfanos, las viudas y los extranjeros que vivían entre el pueblo, como se explica en Deuteronomio 14, 28-29. Este sistema, lejos de ser una rutina monótona o una exigencia mecánica, tenía un propósito social, espiritual y comunitario: sostener a los ministros de Dios, fomentar la adoración gozosa y atender las necesidades de los más vulnerables de la sociedad. Era una expresión de justicia divina, no una estrategia de recaudación eclesiástica. Cuando comprendemos esto en profundidad, nos damos cuenta de que no es correcto seguir enseñando que el diezmo bíblico equivale a entregar un 10% de nuestro salario en efectivo todos los meses. Esta idea, por extendida que esté, no se sostiene cuando la confrontamos con el texto sagrado. La verdad es mucho más rica, más compleja y profundamente enraizada en la vida agrícola y cultural del antiguo Israel, y no en los sistemas económicos modernos. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar si aquello que muchos predicadores repiten con tanta seguridad sobre el diezmo realmente corresponde al mensaje del nuevo pacto? En más de una ocasión se ha escuchado decir desde los altares que quien no diezma está robando a Dios, basándose en Malaquías 3:8. Sin embargo, esta afirmación ignora por completo el contexto histórico y espiritual en que fue pronunciada. Esa advertencia no iba dirigida a la iglesia de hoy, ni al cuerpo de Cristo nacido tras la resurrección de Jesús, sino a un pueblo específico: Israel, viviendo bajo la ley mosaica, en una tierra prometida, con un templo físico construido en Jerusalén, sacerdotes levitas designados y un gobierno teocrático que ya no existe. Tomar un mandamiento particular de un pacto antiguo y aplicarlo sin distinción al creyente del nuevo pacto es una distorsión seria de las Escrituras. No se puede trasplantar una norma de una época y sistema extinto a la iglesia nacida de la gracia. Lo que Malaquías denuncia es que el pueblo de Israel estaba quebrantando las condiciones del pacto de la ley al no traer los productos agrícolas, trigo, aceite, vino, ganado, que sostenían al templo, a los sacerdotes y a los necesitados de la comunidad. El problema no era la falta de dinero, porque en aquel tiempo el dinero no tenía el lugar central que ocupa en nuestra economía actual. Pero nosotros ya no somos Israel. No vivimos en ese marco legal. No dependemos de sacrificios en un altar físico ni de un sacerdocio terrenal que oficie por nosotros. La carta a los Gálatas 3, 24-25 es contundente: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, el sistema de normas levíticas, incluyendo los diezmos prescritos para Israel, ha quedado atrás, porque ha sido cumplido y superado en Cristo. El autor de Hebreos también aborda esta verdad con claridad. En el capítulo 7, menciona que Abraham dio diezmo a Melquisedec antes de la ley, y algunos usan este dato para argumentar que el diezmo debe ser práctica universal y vigente. Sin embargo, ese texto jamás ordena diezmar como una regla para la iglesia. Simplemente describe una acción histórica, excepcional y espontánea de Abraham como reconocimiento a un sacerdote rey singular. No hay en ese pasaje una instrucción normativa para los creyentes. Si el hecho de que Abraham diezmó justificara la obligatoriedad del diezmo hoy, entonces deberíamos también ofrecer sacrificios de animales como Abel, quien también ofreció antes de la ley. Pero nadie defiende esa práctica. Es evidente que este argumento carece de fundamento sólido. Además, el propósito real de Hebreos 7 es demostrar la superioridad del sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, sobre el sacerdocio levítico, no establecer normas financieras para la iglesia. Sin embargo, el problema actual es que en muchas congregaciones el diezmo ha sido despojado de su significado bíblico original y convertido en un impuesto religioso disfrazado de santidad. Ya no se presenta como un acto libre de gratitud y fe, sino como una obligación institucional que condiciona la bendición de Dios, la participación en la comunidad e incluso la salvación. Esta práctica ha servido, consciente o inconscientemente, como una herramienta de control. Muchos líderes sinceros, pero también otros con intenciones cuestionables, han puesto el diezmo como requisito indispensable para recibir bendiciones, pertenecer a la iglesia e incluso para acercarse a Dios. Pero esta enseñanza no solo es contraria al Evangelio, es peligrosa.
Pablo advierte con firmeza en Gálatas 5:4 que quienes intentan justificarse por la ley se separan de Cristo y caen de la gracia. Imponer el diezmo como un deber irrenunciable es levantar de nuevo un sistema legalista que Cristo desmanteló en la cruz. Y lo más grave, cuando una iglesia afirma que Dios te castigará, te cerrará las puertas de la prosperidad o te enviará dificultades si no entregas el 10% exacto de tus ingresos, está predicando un evangelio adulterado. La Biblia es clara en Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser que alguien quede bajo condenación por no cumplir con un porcentaje exacto de dinero, si la justificación ante Dios es por fe, no por obras ni cifras? Por desgracia, muchos creyentes viven atrapados en este temor. Piensan que si no diezman, Dios les retirará su favor, enviará enfermedades, escasez o ruina. Pero esto no es fe, es superstición religiosa. Dios no necesita nuestro dinero. Él es dueño del oro, de la plata, de todo lo creado. Lo que Él anhela es un corazón entregado, sincero, libre de manipulación o culpa. Así lo expresa Pablo en 2 Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Esta es la esencia del nuevo pacto, generosidad voluntaria, nacida de la gratitud y la convicción personal, no de normas impuestas. En este pacto de gracia no hay números obligatorios, no hay amenazas disfrazadas de advertencias espirituales. Solo hay libertad, guía del Espíritu Santo y gratitud genuina. Aún así, es comprensible que haya creyentes que teman dejar esta práctica por miedo a desobedecer o a caer en egoísmo. Pero el verdadero problema no es no diezmar, el verdadero problema es dar sin comprensión, dar por costumbre, dar sin fe. Hebreos 11:6 afirma, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si alguien entrega su dinero por obligación, por miedo, sin alegría ni convicción, ese acto, aunque cumpla con el 10%, no agrada a Dios. Este asunto no es menor ni es solo una discusión doctrinal. Es un tema de libertad espiritual. Hay personas que viven bajo carga y culpa por no poder diezmar, que sienten que fallan a Dios porque ese 10% es vital para cubrir sus necesidades básicas, alimentar a sus hijos, pagar deudas o sostener su hogar. Creen erróneamente que usar ese dinero para cuidar de su familia es robarle a Dios. Y esto no es más que un peso religioso innecesario que la gracia de Cristo ya liberó. Esa pesada carga que muchos sienten cuando escuchan sobre el diezmo obligatorio no viene de Dios, sino de interpretaciones humanas arrastradas por siglos de tradición religiosa. Es una carga que Jesús vino a quitar, no a imponer. Él mismo lo dijo con palabras llenas de compasión en Mateo 11, 28-30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Dónde queda esa ligereza cuando el dar se convierte en un deber rígido, implacable, sin consideración por las circunstancias de la vida real de cada creyente? El problema no es el acto de dar, sino cómo y por qué se da. Jesús no llamó a sus seguidores a calcular porcentajes ni a cumplir con exigencias económicas fijas. Él los llamó a dar con libertad, con discernimiento, con un corazón movido por amor y no por miedo. Cuando el Espíritu ilumina las Escrituras, comprendemos que el diezmo, como práctica legal de la antigua alianza, era solo una sombra de la realidad plena que vendría en Cristo. Y lo que llegó con Cristo es infinitamente superior. No una fracción de nosotros, sino el todo. Porque el llamado de Jesús no es al diezmo, sino a la entrega total. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Este llamado va mucho más allá del 10%. Es una rendición completa, una generosidad nacida del amor verdadero y no de la imposición. El problema real no es el diezmo en sí, dar el 10% no es un pecado. El pecado es exigirlo como un deber ineludible, bajo amenaza de maldición, porque eso corrompe la gracia y la reemplaza con temor. Es convertir la relación con Dios en una transacción comercial, cuando en realidad el reino de Dios es comunión, no comercio. Si el Espíritu Santo pone en tu corazón dar el 10%, hazlo con gozo, con plena libertad, sabiendo que es una expresión de amor y no una carga impuesta. Pero si das por obligación, por temor a la condena o por presión externa, es tiempo de detenerse, buscar al Señor en oración y pedir revelación. Porque Dios no busca tu dinero, Él quiere tu corazón.
Y cuando tiene tu corazón, la generosidad no necesita ser exigida, fluye naturalmente, sin restricciones, abundante, poderosa, transformadora. El ministerio de Jesús nunca reforzó las estructuras religiosas del judaísmo. Al contrario, Él vino a cumplir la ley y a inaugurar un reino nuevo, en el que la motivación interna pesa mucho más que la costumbre externa. En ese reino, la intención cuenta más que la regla, y el amor tiene mayor valor que la obediencia mecánica. Sus enseñanzas sobre el dinero y la generosidad no dejaron lugar para normas legales o porcentajes fijos. En ninguno de los 4 evangelios Jesús ordena a sus discípulos entregar el 10% de sus ingresos. Lo que sí enseñó, de manera constante e insistente, es la entrega absoluta del corazón, una generosidad que va mucho más allá de las cifras y que nace de una transformación interior radical. En Mateo 23:23 Jesús menciona el diezmo, pero no como aprobación o mandato para sus seguidores. En realidad, fue una severa crítica contra los fariseos. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Este texto no es una afirmación del diezmo para la Iglesia, sino una reprensión a los líderes judíos que cumplían la letra de la ley mientras violaban su espíritu. Jesús los acusa de enfocarse en lo mínimo mientras descuidaban lo esencial para Dios. El contexto es determinante. Jesús aún hablaba a judíos bajo la ley mosaica. Su muerte, su resurrección, el nuevo pacto sellado con su sangre aún no se habían consumado. Por lo tanto, estas palabras no son una instrucción para la iglesia nacida en Pentecostés, sino una corrección para quienes manipulaban la ley en su tiempo. A lo largo de su ministerio, Jesús se dedicó a desmantelar esa religiosidad superficial. Mostró una y otra vez que el reino de Dios no gira en torno a normas rituales, sino a principios eternos como la justicia, la misericordia, el amor y la fe. Su enseñanza sobre las posesiones materiales siempre apuntó al corazón del hombre, no a porcentajes rígidos. En Mateo 6:21 declaró: «Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». No dijo: «Dad exactamente el 10%. Su énfasis no estaba en la cantidad dada, sino en lo que esa entrega revelaba acerca de la verdadera condición interior. Este principio eleva la exigencia mucho más que cualquier ley de diezmo. Porque el diezmo puede cumplirse sin fe, sin amor, sin vida transformada, pero dar como Jesús enseñó exige un cambio profundo de motivaciones, de prioridades, de espíritu. Es por esto que en Lucas 12:33 lanza una exhortación radical: «Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote». Jesús no presenta una fórmula contable. Llama a una vida rendida por completo a Dios. Algunos sostienen que como Jesús nunca derogó explícitamente el diezmo, este sigue vigente para los creyentes. Pero ese razonamiento es incompatible con todo su mensaje. Jesús no dedicó su ministerio a repetir las normas de la ley, sino a revelar su cumplimiento y su superación en el mismo. Lo dejó claro en el Sermón del Monte. Mateo 5: «Oísteis que fue dicho, pero yo os digo». Con estas palabras, Jesús no reafirma el antiguo código, lo trasciende. Llama a un estándar más alto, más puro, más espiritual. El nuevo pacto no es una prolongación de la ley mosaica, es una realidad nueva que transforma el corazón y la mente, de modo que la generosidad ya no necesita ser dictada por obligación, sino que brota espontáneamente de un corazón cautivado por el amor de Dios. Bajo la nueva realidad del reino de Dios, el dar no puede ser reducido a una imposición numérica ni a un cálculo frío. La generosidad verdadera no brota de la ley, sino del amor, no es fruto de una exigencia externa, sino de la obra interna del Espíritu Santo. El mismo Jesús mostró esto de manera contundente cuando observó la escena de la viuda pobre en Marcos 12, 41-44. Mientras los ricos entregaban grandes sumas desde su abundancia, una viuda humilde se acercó y depositó 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía para vivir. Entonces Jesús declaró: «De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca». El Señor no elogió la cantidad ni habló de porcentajes, valoró la intención, la entrega total, el sacrificio del corazón. Lo que hizo aquella mujer no fue cumplir con un diezmo, fue rendirlo todo en un acto de confianza radical. Su acto no confirma la vigencia del diezmo,
sino que trasciende esa práctica. Fue una expresión de abandono total en Dios, el tipo de entrega que Jesús siempre aprobó. En Lucas 14:33 Jesús dejó claro que el llamado del Evangelio va mucho más allá de una fracción. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No es una décima parte lo que Él pide, es la totalidad de la vida, una disposición completa a confiar, soltar y depender de Él en todo. Jesús no quiere el 10% de tus bienes, desea el 100% de tu ser. Este llamado no es a una rutina religiosa, sino a una transformación profunda del alma. El problema de imponer el diezmo como norma es que sustituye esta entrega del corazón por una práctica externa que puede cumplirse sin fe, sin amor, sin verdadera conexión con Dios. Cuando alguien cree que al dar un porcentaje ya ha cumplido con Dios, corre el riesgo de cerrar sus oídos a la voz viva del Espíritu Santo, que puede estar guiándolo a dar más, o quizás menos, o de manera totalmente distinta, según la necesidad específica y el propósito divino para su vida. Romanos 8:14 lo resume, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu no guía por fórmulas contables, sino por relación, por intimidad, por dirección personal. Cuando Jesús conversó con el joven rico en Mateo 19, el tema central fue el dinero. Este joven era irreprochable en su cumplimiento de la ley, había guardado todos los mandamientos. Sin embargo, su corazón no era libre. Por eso Jesús le confrontó: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Jesús no le pidió el diezmo, le pidió el todo. Porque seguir a Cristo no se trata de porcentajes, sino de rendición absoluta. No significa que todos deban venderlo todo, pero sí revela que el verdadero discipulado exige la disposición a soltar todo si Él lo pide. Este principio no es nuevo, ya resonaba en el Antiguo Testamento, cuando los profetas denunciaban los rituales vacíos. Ofrecer diezmos y sacrificios sin justicia, sin obediencia, sin compasión, era aborrecible para Dios. Isaías 1:17 es contundente: dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. A los ojos de Dios, la misericordia y la justicia siempre fueron más valiosas que cualquier ritual externo. Y Jesús vino a confirmar esta verdad con su vida, con su muerte y con su resurrección. El mensaje de los evangelios es consistente: Dios no mira cifras, mira corazones. En Mateo 6, 2-4, Jesús advierte: cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La generosidad en el reino no se mide por lo visible, sino por lo invisible, la motivación, la intención, el amor oculto en el acto de dar. El reino de Dios no se edifica con grandes contribuciones exhibidas, sino con obediencia silenciosa y humilde. Lo que impresiona a los hombres, las cantidades, las cifras, los gestos públicos, no mueve el corazón de Dios. Él se deleita en la fe sencilla, en el dar sacrificial aunque sea poco, porque lo que verdaderamente importa no es lo que se entrega, sino lo que se guarda. Quien da de lo que le sobra no ha comprendido el mensaje del Evangelio, pero quien da desde la necesidad, desde la entrega total, participa de la naturaleza misma de Cristo. Filipenses 2, 5-7 nos invita a adoptar esta actitud. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Este es el estándar del dar en el reino de los cielos, no un porcentaje, sino una disposición a vaciarnos, a servir, a amar sin medida. Por eso la enseñanza de Jesús sobre el dinero y la generosidad es tan radical. No busca moldear conductas externas, sino transformar el corazón. No busca producir diezmos automáticos, sino vidas rendidas. No llama a calcular, sino a confiar. No establece normas contables, sino principios eternos. Y cuando este cambio interior ocurre, el dar fluye naturalmente, libre, abundante, sin temor, sin manipulación, sin peso. En Marcos 10:25, Jesús declara: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esta no es una condena a la riqueza en sí misma, sino una advertencia poderosa sobre el peligro del apego al dinero,
una atadura del alma que impide seguir a Cristo sin reservas. Y es precisamente este apego, muchas veces disfrazado de obediencia religiosa, el que se esconde detrás de enseñanzas que imponen el diezmo bajo la amenaza de perder bendiciones. Pero el Señor no desea que demos por temor, sino por amor, y el amor no se mide en porcentajes. El Evangelio no ordena cifras fijas, invita a una vida rendida por completo. La gracia de Dios no se interesa en la matemática de las cantidades, sino en la disposición de corazones transformados por su Espíritu. Jesús no instituyó el diezmo como norma para su iglesia, instituyó una forma radical de vivir donde cada recurso, cada talento, cada minuto es consagrado al reino de Dios, no por obligación, sino por devoción gozosa. Este es el nuevo pacto, no escrito en tablas de piedra, sino grabado en los corazones de los redimidos, no fundamentado en mandamientos externos, sino en la guía viva y personal del Espíritu Santo. Si el diezmo fuera la medida del dar en este nuevo tiempo, Jesús lo habría enseñado con claridad indiscutible. Pero no lo hizo. Y no lo hizo porque la ley del amor demanda más que cualquier regla fija, exige una entrega sin reservas. Solo quienes han sido verdaderamente transformados por ese amor estarán dispuestos a dar con gozo, sin condiciones. No se trata de cuánto das, sino de cuánto ha cambiado tu corazón el amor de Cristo. Cuando este amor llena todo tu ser, dar deja de ser un deber pesado para convertirse en un privilegio alegre. Aquí radica una de las verdades más ignoradas, pero también más claras del Nuevo Testamento. Ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles enseñaron a las iglesias gentiles a diezmar. Este hecho es revelador. Es una omisión que no puede pasarse por alto. Si el diezmo fuera esencial para la vida cristiana, habría sido mencionado con insistencia en las cartas apostólicas, pero no lo fue. ¿Por qué? Porque bajo el nuevo pacto, el sistema levítico del diezmo quedó atrás. En su lugar, nació una forma nueva y gloriosa de dar, libre, consciente, nacida del Espíritu y de la gracia. Lo que antes era mandamiento externo, ahora es fruto de una transformación interior. El Espíritu Santo produce en el creyente el deseo genuino de compartir con generosidad, no porque la ley lo ordene, sino porque el amor lo impulsa. Por eso Pablo, al escribir a las iglesias que él mismo fundó, compuestas mayoritariamente por gentiles que jamás vivieron bajo la ley de Moisés, nunca les impuso el diezmo. En lugar de ello, apeló siempre al corazón. En Hechos 15 se narra un momento crucial. Los apóstoles se reunieron en Jerusalén para decidir si los nuevos creyentes gentiles debían someterse a la ley mosaica. La discusión fue intensa, pero la conclusión inconfundible. En Hechos 15, 28-29 queda registrado: porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. El diezmo no se menciona. No figura entre las exigencias básicas para los creyentes. Si hubiese sido esencial para la nueva vida en Cristo, sin duda habría sido incluido. Lo que sí aparece repetidamente en las cartas del Nuevo Testamento es la exhortación a dar generosamente, pero sin coacción. En 2 Corintios 9, 6-7, Pablo instruye con sencillez y profundidad: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este es el espíritu del nuevo pacto. Dios no busca cantidades impuestas, sino alegría en el dar. No pide un mínimo reglamentado, sino una vida dispuesta. En este modelo divino, dar no es una obligación pesada, sino una manifestación de fe viva, de amor genuino, de comunión con aquel que lo dio todo.